hablar sobre la programación neurolingüística, ¿sí? ¿Qué entendemos por programación neurolingüística? Vamos a ver un poco de teoría y después vamos a hacer una pequeña dinámica también que yo les propongo para aprender un poco la teoría, ¿sí? Quiero que les quede claro que para nosotros PNL es una herramienta más que aspiramos a que ustedes puedan llevarse, puedan tomarla, ¿sí? Bajo el nombre de programación neurolingüística, nosotros entendemos, ¿sí?, un conjunto de modelos, de habilidades, y de técnicas, ¿sí?, para pensar, en principio, ¿sí? Eh, Espérenme que les comparto porque me había olvidado de compartirles. Es un modelo, ¿sí? También decimos que es un modelo, ¿sí? Bajo este nombre nosotros entendemos estos modelos, habilidades y técnicas, ¿sí?, para pensar y para actuar también, de forma efectiva, ¿sí?, a partir del modelado de las estructuras lingüísticas, ¿sí? Mantengan esto, los mapas mentales, también esto, y los patrones de comportamiento de las personas, ¿sí? También retengan esto. ¿Cuándo surge o se origina programación neurolingüística? Aproximadamente en 1975, a partir de los trabajos de investigación de Bandler y Greindler, ¿sí?, que analizaron básicamente cómo percibían, ¿sí?, y cómo filtraban la información los terapeutas, ¿sí? Es decir, que la PNL nació en el ámbito psicoterapéutico, aunque después se expandió a varios campos más, ¿sí? ¿Por qué se llama así programación neurolingüística? ¿Sí? Lo que dice la programación neurolingüística es que nosotros creamos ciertos modelos de la realidad, ¿sí?, o ciertos patrones de la realidad a partir de un orden que le damos al lenguaje, ¿sí? Es decir, nosotros le damos una ordenación determinada al lenguaje y eso se plasma en una realidad, ¿sí?, o en un patrón de comportamiento que también, ¿sí?, se espeja o se refleja a nivel físico, ¿sí? Por eso la parte neuronal. Vamos a ver, ¿sí?, que la PNL le da mucha importancia al campo semántico, ¿sí?, al campo de las palabras, que va a utilizar una persona para comunicarse, ¿sí? Porque ellos van a decir que la manera, las palabras y los gestos con los que las personas comunicamos, ¿sí?, son un reflejo del canal predilecto de comunicación que tenemos, ¿sí? Es decir, que para la programación neurolingüística, todos los seres humanos nos dividimos en tres, ¿sí?, en tres grupos distintos. O somos de tipo visual, o somos de tipo auditivo, o somos de tipo kinestésico o sinestésico, también lo van a encontrar por ahí, ¿sí? Entonces, cuando llegamos a esta parte, ¿sí?, cuando llegamos a esta parte, es el momento en el que, antes de pasar a explicar qué es cada una de estas cosas, ¿sí?, yo les propongo un ejercicio para que ustedes vean, ¿sí?, a qué grupete pertenecerían ustedes. Pero para comprender mucho mejor a qué nos referimos con esta pregunta, ¿sí?, con la pregunta de que si ustedes son visuales, son auditivos o son kinestésicos, yo les propongo un ejercicio, ¿sí? El ejercicio es hipotético. Vamos a suponer, ¿sí?, que yo en este momento les presento, ¿sí?, a una persona. Les presento a una persona que se va a sumar a la clase, ¿sí? Se los presento y les digo: hola chicos, acá está Pepito, ¿sí? Hola chicos, acá está Pepito. Se los presento, él va a formar parte de la clase hoy, ¿sí? ¿Cómo reaccionan ustedes ante esto? Hola, buenas noches. Yo si me decís Pepito, ya de entrada ya
me llama muchísimo la atención que presentes a alguien con un apodo, primero y principal. No sé, es lo que más me suena por ahí. Bien, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos? Más allá de lo que nos llame o no la atención. En saludarlo. Bueno, lo saludamos. Bien. De mi parte me parecería esto. Ok, bueno, Elizabeth lo saludaría entonces. A ver qué dicen acá. Hola Pepito, bienvenido, le diría Fabio. Bueno, bien. Bien, ¿quién da más? ¿Qué hacemos? ¿Cómo reaccionamos con Pepito? ¿Alguien da más? Y yo supongo que si fuera una persona nueva, todos el chat se llenaría de hola, bienvenido y bueno, yo le mandaría, ay, tenemos el link del grupo por si querés unirte para sacarte de duda, lo que sea. Es lo que se me ocurre, no sé. Bueno, ahí dicen que lo saludarían y lo invitarían. Bien. Lo saludamos, tratamos de que se sienta cómodo. Bueno, la presentación. ¿A qué te dedicas, Pepito? Le preguntarían por ahí. Bien. ¿Alguien haría algo más? Si pudiera. ¿O reaccionaría de otra manera? Todas las respuestas son bienvenidas. Estamos tratando de averiguar si son auditivos, si son visuales o si son kinestésicos. Si tiene la cámara prendida, me daría curiosidad, lo saludo. Bueno, ¿cómo lo saludas? Hola Pepito, quizás ver cómo se expresa, tratar de que no se sienta nervioso. Bueno, bueno, bien. Vamos a ver qué dice la programación neurolingüística sobre nosotros, todos estos sujetos, ¿sí? Que hemos reaccionado frente a la hipotética presencia, ¿sí? De Pepito. ¿Qué es lo que va a decir la PNL? ¿Sí? Vamos a averiguar un poco respecto de a qué campo, ¿sí? Cuando te presentan a una persona, ¿cómo sueles reaccionar? Sí, es el ejercicio. Acabamos de presentar a Pepito, ¿sí? Según la programación neurolingüística, las personas que utilizan más o que son más del canal auditivo suelen preferir decir un hola, ¿qué tal? ¿Sí? En cambio, aquellas que se inclinan por una sonrisa o por una expresión gestual de cortesía, ¿sí? Esto del bienvenido, son personas más de tipo visual, ¿sí? Utilizan preponderantemente el canal visual. Por último, ¿sí? Nunca nadie dijo nada, pero esto podría haber surgido. Aquel que utilice un apretón de manos o un abrazo, ¿sí? Será sin dudas kinestésico. Cada uno sabrá, ¿sí? Lo que sí está claro es que dice la PNL que nosotros tenemos una pequeña mezcla de estas tres dimensiones, ¿sí? Y que además podemos emplearlas y podemos amoldarnos a diferentes situaciones con esto, ¿sí? Ahora bien, según la PNL, más allá de que tenemos una pequeña mezcla de cada una, siempre hay una en nosotros que es la que predomina. ¿Sí? ¿De qué va a depender esto? Básicamente de cuál es el sentido que tengamos más desarrollado. ¿Sí? El sentido más desarrollado determinará a su vez el canal con el que nos va a ser más fácil procesar la experiencia de bienvenida de Pepito o cualquier experiencia, ¿sí? Y adquirir el conocimiento. ¿Mm? ¿Cómo se ven? Hay muchos auditivos por acá, me parece, la mayoría. Me parece. Algún que otro visual, quizás. Y yo no soy mucho de contacto físico, pero pasa que como es virtual, creo que todos haríamos lo mismo, escribir por el chat o qué sé yo, como mucho prender el micrófono y saludar, pero yo por lo general
cuando es presencial, así, bueno, suelo mirar a la persona y yo me río mucho, no sé. Quizás si me llamó la atención me acerco, le hablo, lo saludo y busco a ver qué onda, no sé. Me considero algo amistosa, pero así como de un apretón de manos o algo así, no. Pero si me llama la atención o me parece, no sé, como te digo, suelo ver qué onda, qué pasa. Si se da la amistad se da y si no, no. Pero no sé entonces qué sería. Intuyo que más visual, por el tema de la gesticulación, la sonrisa, el esbozar. Seguramente le pones alguna mirada en particular. Me parece que hay un contenido más de tipo visual también por la energía en la voz. Ya vamos a ver cómo se describe cada tipo también. Yo en sí, dice Fabio, soy más auditivo. Siempre espero a ver qué dicen o qué hacen para ver qué hacer. Bueno, ahora vamos a ver, ahora los vamos a describir, ¿sí? Con ejemplos y todo. Ahora vamos a ver, ¿sí? Estas cómo se llevan con la vida, ¿sí? El primero que les introduzco es el visual, ¿sí? Y el visual es introducido aquí con un ejemplo, ¿sí? El ejemplo tan fantástico de que, bueno, puede ser que cuando ustedes conduzcan les guste escuchar música, ¿sí? Pero que también cuando lleguen a la ciudad y empiecen a notar que el tráfico se está poniendo denso y complicado, ¿sí? Les empiece a molestar la radio encendida y, ¿sí? Eh, Más todavía si en lugar de música la gente del fondo de la radio está hablando, ¿sí? No nos podemos concentrar los visuales con este panorama, ¿sí? Este es un ejemplo sencillo de las personas que empleamos en mayor grado el sentido visual, ¿sí? Somos personas observadoras y con facilidad para recordar las imágenes, los patrones y los colores, ¿sí? Tenemos un gran alto nivel de energía, somos inquietos, ¿sí? Somos observadores, captamos el detalle y los pequeños aspectos que muchas veces a los otros se les pasan por alto. Solemos visualizar imágenes en nuestra mente para poder recordarlas, ¿sí? Y es muy común, ¿sí? Que utilicemos a veces pequeñas notitas o pequeños apuntes, ¿sí? Para los visuales la gloria siempre son las referencias visuales, como los colores, las figuras, ¿sí? Para describir lugares, y solemos ser personas bastante imaginativas, fantasiosas, creativas, pero necesitamos tranquilidad para poder concentrarnos, ¿sí? Yo siempre digo que los visuales podemos llegar a olvidar un nombre, pero nunca un rostro, ¿sí? Los visuales estudiamos con mapas, estudiamos con fotos, estudiamos con videos, ¿sí? Con todo aquello que nos permita observar el mundo para poder adquirir y procesar la experiencia del aprendizaje desde allí. ¿Mm? Si ustedes son de los que suelen expresar sus pensamientos en voz alta, ¿sí? Y siempre prefieren que otras personas les lean las cosas a tener que leerlas ustedes mismos, y si suelen también seguir con facilidad las conversaciones de las personas, aunque estén haciendo otra cosa o mirando para otro lado, es porque probablemente sean auditivos, ¿sí? Según la PNL, las personas que tienen una predominancia en canal auditivo suelen ser bastante más relajadas, ¿sí? Comunicativas, con grandes dotes de expresión. Les gusta mucho conversar y a diferencia de nosotros los visuales, los auditivos recuerdan con detalle la conversación y las palabras que han escuchado, ¿sí? Esa relación con las palabras hace que también los auditivos tengan una gran facilidad para la escritura, ¿sí? A los auditivos generalmente también les gusta escribir o les gusta estudiar escribiendo, ¿sí? Suelen ser muy buenos para prestar atención, para escuchar, ¿sí? Y por eso, para aprender, les funciona más, ¿sí? Desde la escucha. Por ejemplo, escribiendo, ¿sí? O escuchando. Mientras que el kinestésico es alguien, ¿sí? Que a pesar de ser tranquilo, tiene un gusto especial por las emociones y por todo aquello que tenga que ver con experimentar el gusto, el tacto y el olfato, ¿sí? Decimos que al kinestésico le gusta la cercanía, ¿sí? Son personas expresivas, abiertas socialmente, de las que buscan la cercanía, el abrazo y el contacto físico, ¿sí? Físicamente los kinestésicos también son bastante inquietos y suelen expresarse bastante frecuentemente a partir del movimiento de su cuerpo, ¿sí?
Entonces, este metamodelo, ¿sí? La programación neurolingüística como una herramienta, para nosotros es un metamodelo, ¿sí? Es un modelo explicativo que se basa en una idea muy sencilla, de que cuando nosotros hablamos, ¿sí? Expresamos el modelo que tenemos interiorizado, ¿sí? Expresamos una estructura profunda. El trabajo de la persona que sabe PNL o tiene una herramienta en PNL o es experto en PNL consiste en poder extraer la información, ¿sí?, que está en la estructura profunda y que generalmente no es expresada, ¿sí? La programación neurolingüística tiene un lema, ¿sí?, de que el 80% de la comunicación es gestual, es corporal, es en base a silencios y es en base a tono de voz, mientras que el 20% restante, ¿sí?, tiene que ver simplemente con el contenido de lo que se dice, ¿sí? Entonces, ¿para qué la usamos nosotros? Para lo que vamos a ver en nuestra próxima clase, ¿sí? La utilizamos como una herramienta en el proceso de selección de personal, ¿sí? Fíjense que ahí yo les presento eh, tres grandes campos, ¿sí?, donde la PNL se puede usar, ¿sí?, que no son los únicos campos, ¿sí? Hoy en día la PNL se utiliza en muchísimos lugares más. Hay una gran formación, ¿sí? Hay varios lugares para formarse, para hacer tecnicaturas, diplomados, ¿sí? Y todas estas cuestiones en relación a PNL en la educación, ¿sí?, en las empresas, en los negocios, en el coaching. Ustedes acá tienen, ¿sí?, cómo se utiliza programación neurolingüística en la negociación y para qué sirve, cómo se utiliza en el coaching y para qué sirve, y cómo se utiliza en el reclutamiento y selección, que es lo que vamos a empezar a tratar la semana que viene, ¿sí? PNL en la negociación, ¿sí?, ayuda a descubrir qué tipo de persona tenemos adelante, ¿sí? Es decir, qué canal predomina en la persona que tengo enfrente. ¿Es visual? ¿Es auditiva? ¿Es kinestésica? ¿Sí? ¿Para qué? Para, una vez identificado esto, poder adaptar las técnicas de negociación a ese tipo particular, ¿sí? Es decir, le voy a hacer diagramas o esquemas si veo que es visual, voy a utilizar algunas palabras en particular, ¿sí?, como te escucho o contame, si yo veo que él es auditivo, ¿sí?, para una interlocución auditiva, o voy a tratar de apretarle las manos, ¿sí?, como para entrar un poco más en contacto físico, ¿sí?, si es sinestésica. En el coaching, particularmente, ustedes saben, bueno, si no saben, ahí lo tienen también, que el coaching trabaja mucho con la cuestión de alinear, ¿sí?, al individuo a la cultura organizacional, ¿sí? Y en este caso la PNL nos va a permitir, ¿sí?, que el proceso de coaching se centre en lo que se desea y en cómo conseguirlo, ¿sí? Entonces vamos a tratar de estimular y conocer qué valores hay, ¿sí?, en cada cultura, y tratar de acercarnos a eso y también tratarnos de acercar a las creencias que son limitantes en las personas o en los mapas mentales, ¿sí?, que tienen las personas que están a cargo de las organizaciones. En nuestro tema de la próxima clase, que va a ser el reclutamiento y selección, la PNL nos va a ayudar, ¿sí?, sobre todo a la cuestión comunicativa y gestual. Es decir que en las entrevistas de trabajo, en los procesos de selección, PNL nos va a ayudar a mirar un poquito qué palabras utiliza el entrevistado y qué gestualidad acompaña a esas palabras, ¿sí? Y también nos va a servir para crear entrevistas laborales exitosas. Es decir que mi acomodamiento, ¿sí?, al canal predilecto del otro va a lograr, ¿sí?, que con algunas técnicas, como por ejemplo poner las manos abiertas sobre la mesa, ¿sí?, uno dé a entender al interlocutor, ¿sí?, que está en confianza, ¿sí?, que puede abrirse, que puede comentar, ¿sí?, todo lo que quiera. También, por ejemplo, va a tratar de darnos herramientas para crear un clima de confianza, ¿sí? Y en los más mínimos detalles, las herramientas de programación neurolingüística para las entrevistas
suelen hasta ayudarnos a detectar cuando una persona miente, ¿sí? Con determinados movimientos, ¿sí? El ejemplo que ustedes tienen ahí es el de desviar la mirada hacia la derecha, ¿sí? También puede indicarnos que la persona no quiere estar acá, si se cruza de brazos, si se pone a la defensiva, si se cruza de piernas, desinteresado, que no le interesa, ¿sí? Entre otras cuestiones. Es muy fino, ¿sí? El proceso de programación neurolingüística es una herramienta que uno no la aprende de un día para el otro porque lleva muchísimo. Primera vez que la vamos a emplear, siempre sugerimos que el proceso de selección lo podamos hacer al menos 2 personas, ¿sí? Uno para mirar la cuestión gestual y otro para mirar más la cuestión semántica. Bien, ¿se entendió? Sí, dicen por ahí. Bueno, buenísimo. Vamos al momento de dudas, preguntas, comentarios sobre los 4 primeros PDFs que venimos trabajando hasta el momento. Por ahora nada, dicen por ahí. Bueno, ¿alguien tiene alguna duda? Pueden levantar el mic o pueden dejarla por escrito. Em, la clase que viene, ¿sí? El viernes próximo, vamos a trabajar una de las cuestiones que hoy en día tiene más salida laboral para las personas que trabajamos en recursos humanos, ¿sí? Que es la cuestión del reclutamiento y la selección de personal, ¿sí? El proceso de reclutamiento y selección es un proceso largo, ¿m? Y es un proceso que en algunas organizaciones grandes lo lleva adelante el Departamento de Recursos Humanos, ¿sí? Algunas personas en particular, y que si las organizaciones son pequeñas o medianas, generalmente estos servicios se terciarizan, ¿sí? Y también existe la posibilidad de que estos tipos de servicios se realicen en remoto, ¿sí? Por eso es un campo que es un nicho laboral bastante interesante. Quienes son auxiliares en recursos humanos, quienes son técnicos, ¿sí? Quienes son licenciados, muchas veces pueden optar por realizar los procesos completos o pueden estar contratados para realizar el proceso por partes, ¿sí? Es decir, puede que se los contrate para hacer la parte de filtrado de currículum solamente, ¿sí? Puede que se los contrate para hacer la parte de filtrado de currículums, puesta del cartel de búsqueda en línea y entrevistas, ¿sí? Puede ser que solo se los contrate para las entrevistas o puede ser que hagan el proceso completo con entrevista, filtrado, cartel y test laborales, ¿sí? Los test laborales solamente profesionales matriculados, ¿sí? Preferentemente. Pero es un proceso muy interesante, ¿sí? Es un proceso que nos permite trabajar de acuerdo a cada organización, ¿sí? Poder amoldarnos y buscar lo que se nos demanda en relación a las reuniones que hayamos tenido, ¿sí? Con la dirección de estas organizaciones. Acá hay muchos temas que no vemos, como por ejemplo cómo crear un cartel o cómo crear un puesto de trabajo, pero sí vamos a ver generalizado, ¿sí? En qué consiste este proceso, cuáles son las 4 eh, fases que tiene, ¿sí? Vamos a ver la definición de entrevista laboral con los 4 momentos que tiene
y vamos a ver un poco de teoría sobre batería de test, ¿sí? En este caso particular vamos a ver la batería de test proyectivos gráficos, ¿sí? Proyectivos en relación a un mecanismo psicológico, ¿sí? Que se pone en juego cuando uno realiza estos test, y gráficos porque son dibujos, ¿sí? Los test proyectivos gráficos son test dibujados. Generalmente ustedes van a ver que en la carpeta yo les dejo un manual con varios elementos para interpretación de Hombre bajo la lluvia y de HTP, ¿sí? Que es el que vemos teoría en clase generalmente. Y también vamos a trabajar algo que sigue al proceso de selección de personal, ¿sí? Que es la última fase, el último momento, que no tiene una duración específica, pero que es muy importante, más allá de que algunas organizaciones hoy en día no lo trabajan y no lo tienen. Y esto también es un nicho muy interesante para la gente que se forma en recursos humanos, la posibilidad de empezar a pensar los procesos de inducción del personal, ¿sí? Es decir, la bienvenida del miembro nuevo, ¿sí? Que se suma a la organización. Vamos a ver qué características particulares tiene este proceso de inducción, ¿sí? Para empezar a pensarlo no solo como algo que se tiene que dar en las grandes organizaciones, sino también poder trabajarlos en las pequeñas y medianas, ¿sí? Vamos a ver que ese momento se divide en dos y vamos a ver qué es lo que podemos hacer en cada uno de esos momentos, ¿sí? Tanto para la inducción como para la manera de trabajar el proceso de selección de personal. No hay un manual específico, ¿sí? Cada uno trabaja desde lo que ha aprendido, desde sus habilidades duras y desde sus habilidades blandas, ¿sí? Y eso hace mucho más interesante todavía el campo de los recursos humanos y de trabajo en recursos humanos, ¿sí? Y con organizaciones y con personas en general, como freelance en relación de dependencia o en la modalidad que quiera, ¿sí? Había una pregunta en el chat, hacia allá estoy yendo. En una entrevista de trabajo me preguntaron cuál sería una debilidad mía. ¿Cómo podría llegar a responder eso sin complicarme demasiado? Porque recuerdo que dije mis nervios. La pregunta por las debilidades es una pregunta súper interesante, por eso yo siempre recomiendo el FODA, ¿sí? Una de las primeras cuestiones que alguien tiene que trabajar cuando está haciendo un currículum y cuando aspira a una entrevista laboral es conocer su FODA, ¿sí? Y ser honesto respecto de esto, ¿sí? Decir cuáles creemos que son nuestras debilidades, ¿sí? Pero también aclarar que estamos trabajando, ¿sí? Para superar eso, ¿sí? Para estar, para que no sea ya una debilidad, ¿sí? Generalmente esa es la respuesta que solemos emplear, ¿sí? Que estamos tratando de modificarlo, ¿sí? Que las conocemos, pero que estamos trabajando muy duro en modificarlas, ¿sí? Y hay que hablar de las debilidades también. No es un tema tabú, así como también hay que hablar de dinero y como, bueno, hay que hablar de un montón de otras cosas más que son importantes también en el área, ¿sí? Conozco mis debilidades, sé que soy nerviosa, desorganizada, lo que ustedes le quieran agregar, ¿sí? Pero estoy trabajando para mejorarlas, ¿sí? Y listo. Bien, eh, entonces la clase que viene lo que nos va a ocupar va a ser esto, ¿sí? Empezar a mirar un poco este proceso en general, ¿sí? No lo vamos a ver en profundidad, pues el tiempo no nos alcanzaría para eso, pero sí vamos a ver a grandes rasgos, ¿sí? Bueno, esto que es tan apasionante y que nos toca hacer en algunos momentos, que es el proceso de reclutamiento y selección, ¿sí? Más la inducción, ¿sí? Bien, dudas, preguntas, comentarios 1025. Profe, una pregunta sobre el curso que usted estaba hablando hace un rato. ¿Tiene idea más o menos como hasta cuándo duraría? El auxiliar en recursos humanos está planteado para 3 meses. Empezamos ahora el 20 de mayo la cohorte número 2. ¿Qué días sería? En principio, ¿sí?
solemos comenzar la primera parte, ¿sí? El curso está dividido en 2 bloques, ¿sí? Cada bloque tiene 16 clases, ¿sí? Trabajan con 2 cuadernillos. En la primera parte solemos tener clases 3 días en la semana, ¿sí? Solemos tener clases martes, miércoles y jueves. ¿M? Y en las segundas 16 clases, ¿sí? Tenemos 2 días a la semana, que después vamos viendo si son martes y jueves o lunes y miércoles, ¿sí? Pero está dividido así. ¿M? Tienen un cuadernillo para cada momento, ¿sí? Trabajamos de manera teórico-práctica, es decir, que todo el tiempo presentamos actividades, corregimos, realizamos, ¿sí? Hacemos y compartimos y divulgamos el aprendizaje que vamos realizando entre cada turno, ¿sí? Eh, Ahora se está egresando la primera cohorte que comenzó en febrero, ¿sí? Febrero, marzo, abril, mayo, 3 meses, ¿sí? El 20 de mayo comienza la próxima, mayo, junio, en julio estaríamos terminando, ¿sí? Eh, para la aprobación del mismo, ¿sí? Ustedes tienen un trabajo práctico obligatorio cuando terminan las primeras 16 clases y un examen vía formulario de Google, ¿sí? Estas 2 instancias tienen que estar aprobadas para certificar y también tienen un plus de regalo, ¿sí? Que es un módulo de liquidación de sueldos, como para aparejar un poco la parte dura, ¿sí? Del recurso humano. No, por favor, gracias a ustedes. Ahí trabajamos todas estas cuestiones más en profundidad, ¿sí? Incluso también trabajamos algunos aspectos novedosos para pensar las organizaciones. Bueno, varios temas trabajamos, ¿sí? Trabajamos muchos temas. Si a alguien le interesa, yo les puedo mostrar el programa. No sé, ¿a alguien le interesa saber qué es lo que se trabaja? Les puedo compartir una pantalla con el programa. Estaría bueno, estoy media curiosa, quiero saber más o menos. Bueno, ahí veo, creo que tengo por acá el programa descargado. Bien, ahí lo encontré, ahora les comparto y les cuento un poco cómo lo pensé, cómo lo diseñé y cómo fue que lo largamos y probablemente aún haya cosas que modifique porque quiero introducir algunas. Eh, Bien, ahí van a ver que, bueno, tiene una fundamentación y un propósito, ¿sí? ¿A quiénes está dirigido? A quienes quieran introducirse al mundo de los recursos humanos para generar su propia salida laboral, como auxiliar, como asistente, como selector freelance, como capacitador, ¿sí? Quienes quieran profundizar la temática de la gestión de recursos humanos, quienes ya trabajen, ¿sí? Y quieran darle un giro a la percepción de su trabajo desde un enfoque más humano, quienes trabajan también o son dueños de pymes que deseen crear un área, ¿sí? ¿Cómo y qué temáticas vamos a ver? No se necesitan conocimientos previos, ¿sí? Los materiales son guías concisas y fácil de leer, ¿sí? Con la finalidad de que todos puedan entender y adquirir herramientas para la gestión blanda del recurso humano, ¿sí? Lo cual quiere decir que ustedes van a aprender a gestionar procesos de búsqueda y selección, desarrollar entrevistas laborales exitosas, comprender el lenguaje verbal y no verbal de los entrevistados,
un breve acercamiento a la interpretación de batería de test, cómo motivar equipos de trabajo, liderazgo, análisis y descripción de perfiles laborales, es decir, crear puestos de trabajo, ¿sí? En su diseño, diseñarlos, procesos de inducción y evaluación del desempeño de los trabajadores, gestión del conflicto y toma de decisiones, herramientas de gestión de inteligencia emocional, análisis del currículum vitae y un modelo integral de gestión, ¿sí? Acá tienen todo un temario, que son las organizaciones, qué es el organigrama, qué es el área interna, qué funciones tenemos, qué hace un asistente, un auxiliar en recursos humanos, qué es el capital humano, ¿sí? Por qué lo pensamos como ventaja competitiva, las políticas, la comunicación en el área, nuevos modelos de comunicación, ¿sí? Clima organizacional, concepto y cómo podemos crear climas de trabajo para el logro de los objetivos, cultura, conflicto y resolución, responsabilidad social empresarial y sindicatos, ¿sí? La segunda parte es una parte un poco más técnica donde aprendemos a diseñar puestos de trabajo, ¿sí? Por eso tenemos análisis de puestos 1 y análisis y descripción de puestos 2, inducción, ¿sí? Etapas de reclutamiento, búsqueda, ¿sí? Selección, preselección y ranking, el currículum vitae, la entrevista laboral, nuestro rol profesional, la PNL, el informe final, el proceso de inducción del personal, cómo aprenden las personas en las organizaciones, es decir, la evaluación y el desempeño y los programas de capacitación y desarrollo, el control de asistencia y disciplina, la motivación en el trabajo, ¿sí? Programas de modificación conductual, el liderazgo, ¿sí? Teorías del liderazgo, liderazgo en la actualidad, ambientes de trabajo saludables y prevención de salud mental en el trabajo, síndrome de burnout, ¿sí? Y bueno, algunos cuadros continua, etcétera, 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 ¿sí? Ese es un programa general, ¿sí? A como lo venía trabajando hasta ahora. Probablemente algunas cosas nuevas se le sumen. Bien, bueno chicos, ¿alguien más tiene alguna duda, pregunta o comentario? Yo me retiro, nos vemos el viernes. Bueno. Bueno chicos, si no hay dudas, preguntas o comentarios, nos vamos a ver el próximo viernes. Por ahora todo entendido. Buenísimo. Entonces, vamos a dejar acá, nos vamos a ver el próximo viernes, ¿sí? Y vamos a trabajar el PDF que tiene que ver con el proceso de selección de personal y vamos a trabajar el PowerPoint de inducción de personal, ¿sí? Me encanta cómo explica y que sus clases me despiertan interés y motivación. Bueno, muchas gracias. Es con la única materia que me pasa. Bueno, gracias a vos. Pero bueno, habría que aprovechar esa motivación y ese interés, ¿sí? Porque probablemente tu lugar esté orientado un poco más hacia este lugar, ¿sí? Algunos me ha pasado que en el contable después viran hacia la parte de recursos humanos porque el módulo les gustó mucho y algunos los vi de nuevo en el curso de auxiliar de recursos humanos que se están egresando ahora y a otros me los encuentro en otros espacios también de trabajo. Así que, bueno, fíjense, ¿sí? Fíjense, hagan el FODA, ¿sí? Piensen un poco para dónde viene la cuestión de la orientación laboral. Acá vamos a trabajar 2 clases más. Si su interés sigue creciendo, los espero en el auxiliar o en algún otro espacio de interés, ¿sí? Pero bueno, muchas gracias por la predisposición y por estar presentes también. Bueno, chicos, si no hay más preguntas, nos vamos. Buen fin de semana para todos, a leer, a estudiar, ¿sí? Y nos encontraremos el próximo viernes para trabajar estos 2 temas también. Buen fin de para todos, que se diviertan, nos vemos. Adiós. Buen fin de, que anden bien.